Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a hablar ya de la última parte, la tercera parte del tema de las reglas de origen. Específicamente vamos a hablar de las verificaciones de origen y de la triangulación de origen. La verificación de origen es algo que sucede posteriormente a lo que es la importación de un producto como tal, ¿verdad? Los criterios de origen que hablamos anteriormente son los que se tienen que cumplir al momento de la producción de una mercancía, para que ésta pueda ser comercializada bajo preferencias arancelarias de un tratado, ¿verdad? La verificación de origen se divide en dos partes. Vamos a hablar ahorita sobre eso. ¿Qué es? Es un procedimiento para cerciorarse que las mercancías al amparo de una declaración en un tratado comercial y las normas de origen sean verdaderas y se cumplan. Y se dividen en dos partes. Cuando habla aquí que están al amparo de una declaración en un tratado comercial, se refiere a que son mercancías que están amparadas o respaldadas con un certificado de origen. Entonces, esta primera parte, verificación del certificado de origen. Este es un documento que sirve para comprobar documentalmente que un producto es originario y poder gozar del intercambio comercial del trato arancelario preferencial que se establece en un determinado acuerdo. Es necesario que el importador presente ante su autoridad aduanera un certificado de origen. Dicho certificado contiene información relativa al productor, o sea, quién es el que produce esa mercancía, del exportador, o sea, quién es el que exporta la mercancía. Así como puede ser la misma empresa, pueden ser empresas diferentes. ¿Quién es el importador? En el caso de Honduras, ¿quién es el importador hondureño que está trayendo esas mercancías? Especificaciones del producto exportado, por ejemplo, su clasificación arancelaria, su descripción, o sea, qué nombre tiene. Si estamos trayendo papel higiénico, vamos a poner en el certificado papel higiénico. No vamos a poner un código que es el único que utiliza esa empresa para su control interno de las mercancías, porque ¿quién va a saber entonces ese código? Vamos a poner el nombre del producto que estamos trayendo. Si estamos trayendo computadoras, vamos a poner computadoras. Si estamos trayendo sillas plásticas, pues sillas plásticas. Si estamos trayendo maíz, pues maíz. El criterio de origen es otra información que tiene que venir en el certificado. ¿Qué criterio de origen utilizaron para producir esa mercancía? Pues si estamos trayendo maíz y es el maíz en grano de Estados Unidos, ¿qué criterio de origen creen entonces ustedes que tendríamos que utilizar? Bueno, el criterio de origen de totalmente obtenido o totalmente producido. Ese es el criterio de origen. Ahora, en los tratados de libre comercio, esos criterios de origen se identifican por letras. En todos los tratados de libre comercio, el criterio de totalmente obtenido o producido enteramente se identifica con una letra, con la letra A. Entonces, en el campo del certificado de origen no vamos a poner la palabra totalmente obtenido o producido, sino que vamos a poner la letra A. Eso ya tiene que saber el oficial de aduanas o el experto que está haciendo el certificado, tiene que saber que esa letra está identificando que esa mercancía fue producida enteramente en el territorio de una o más de las partes del tratado. ¿Ok? Si son tomates, va a venir con criterio A. Si son pescado, va a venir con el criterio A. Si son zanahorias, con el criterio A. Si es oro, con el criterio A. Si es plata, con el criterio A. Si son derivados de estos productos, van a ir con el criterio A. Ok. Si es un producto, como el ejemplo que pusimos, mayonesa, va a venir con otra letra, porque el cambio de clasificación arancelaria también se identifica con una letra. Todos los criterios de origen en un certificado de origen no se les pone su nombre como tal, sino que se le pone la letra. Y como les mencioné, solo el de totalmente obtenido es la letra A en todos los tratados. Luego, el cambio de clasificación arancelaria, de valor de contenido regional, de mínimo y de acumulación, de todos los demás criterios, son identificados con diferentes letras en todos los tratados de libre comercio. Por lo tanto, es muy importante que la persona que esté elaborando el certificado de origen conozca los criterios de origen. Y esa persona tiene que conocer cómo fue producida esa mercancía.
y de qué países las están trayendo. Entonces, si estamos comercializando la mayonesa que pusimos en el ejemplo, le vamos a poner, sabemos que es un criterio de cambio de clasificación arancelaria, pero le vamos a poner la letra que haya sido negociada en el tratado, donde vamos a encontrar eso en el instructivo de llenado del certificado de origen de ese tratado. Por lo tanto, la persona que elabore los certificados tiene que ser un experto y conocer esos temas, porque son muy delicados. Si usted le pone un criterio de origen diferente a la mercancía, se va a poder detectar, por ejemplo, si usted está importando carros, no le va a poner el criterio A. Si usted está importando papel higiénico, no le va a poner un criterio A. Si está importando computadoras, no le va a poner un criterio A. ¿Quién siembra un rollo de papel higiénico y tiene un árbol de papel higiénico? Nadie, ¿verdad? Por lo tanto, no cuadra ese cambio de ese criterio que están utilizando. Si estuvieran trayendo papel higiénico y en el certificado sale con criterio A, no se puede, ¿verdad? Entonces ahí surgen los problemas y después surgen las multas y el pago de los impuestos. ¿Por qué? Una persona que no sabía de las reglas de origen se puso a hacer los certificados de origen. Dicho certificado contiene información, ya dijimos, ¿verdad? El nombre de la mercancía, su clasificación arancelaria, el criterio de origen utilizado para establecer que el producto es originario, entre otra información relacionada que está establecida en los instructivos de llenados. En algunos acuerdos, el productor, el exportador o el importador, según el caso, es el responsable de la emisión o de la elaboración o del llenado del certificado de origen o una autocertificación. Y en otros acuerdos existe una entidad responsable de su emisión o certificación, que en nuestro país la responsable es la Secretaría de Desarrollo Económico y el Centro de Trámites de Exportación Centrex, que está en la misma Secretaría. O específicamente la Dirección de Integración y Política Comercial o la Dirección de Integración, la Dirección de Administración y Negociación de Tratados. Como por ejemplo el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, quien firma y avala, quien llena el certificado de origen de exportación de este tratado es la Secretaría de Desarrollo Económico. También los certificados de exportación de origen de Honduras y Taiwán también son elaborados en esa secretaría porque son controlados por las autoridades. O en el caso de la Duca F, ¿verdad? Para comercializar en Centroamérica, también esa que hace las veces de certificado de origen, de factura comercial, ¿verdad? Y de documento de transporte, también se elabora allí en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el Centro de Trámites de Exportación. Entonces, los certificados de origen en la mayoría de los tratados los elabora y los firma el exportador, el productor y en algunos casos el importador. En otros tratados, quien firma y llena el certificado es una autoridad gubernamental competente. En el caso de Honduras, para esos dos tratados que les menciono aquí, es la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿verdad? Obviamente se basa en información que le proporciona el exportador de la mercancía. Y este exportador tiene que tener conocimiento de los criterios de origen y de cómo fue producida esa mercancía para que la Secretaría pueda elaborar el certificado. Por lo general, en cada acuerdo se ha definido o establecido un formato o un instructivo de llenado del certificado de origen. Y en el caso de la Unión Europea, un formato de certificado de circulación EUR 1. Y en el caso del certificado también del nuevo tratado que tenemos con Reino Unido y Gran Bretaña, también se va a seguir utilizando el formato de certificado de circulación de mercancías EUR 1 y el de la declaración de la factura, ¿verdad? Denominados pruebas de origen, existiendo la aceptación para el caso del acuerdo con los Estados Unidos, la excepción, perdón, para el caso del acuerdo con los Estados Unidos, donde no existe un formato de certificado de origen preestablecido, pero sí existe uno sugerido para evitar problemas en las empresas que quieran gozar de las preferencias arancelarias del TLCRD-CAFTA. En este caso, entonces, en todos los tratados de libre comercio está establecido un formato de certificado de origen, menos en el CAFTA, porque los gringos en el momento que estaban negociando no querían tener problemas con sus exportadores por no cumplir con un formato. Sin embargo, para un mejor control, los países de Centroamérica y República Dominicana les sugirieron utilizar un formato que no es obligatorio, solo si lo quieren utilizar, pero es mejor
para evitar problemas al momento de la importación de una mercancía. Porque si hace falta información, entonces, ¿cómo se van a justificar para poder darle las preferencias arancelarias? La información mínima que tiene que contener es la que les mencioné arriba. Los nombres del productor, los nombres del exportador, el nombre del importador en Honduras, qué mercancía están importando, su clasificación arancelaria y su criterio de origen. En el caso de Estados Unidos y en el caso de todos los demás países, tienen que utilizar el formato que fue negociado y que esté bien llenado. Solo en el caso del CAFTA se tiene que cumplir con el sugerido si quieren, o si no, presentar cualquier documento que cumpla con los requisitos que les mencioné. Nombre e información del productor, exportador y el importador, nombre de la mercancía, clasificación arancelaria, criterio de origen. Punto. Pero para evitar esos problemas, lo mejor es utilizar el formato sugerido. Entonces, los certificados de origen yo se los proporcioné y esta es la tarea que ustedes van a subir. Van a armar un álbum de los certificados de origen que yo les proporcioné para que les pueda servir en su vida profesional. Ahora, la segunda parte, la parte de la verificación, es la verificación a posteriori. El certificado de origen se utiliza cuando se está realizando la importación in situ. En el momento de la importación en la aduana lo presentan, lo cargan en el sistema SARA, ¿verdad? Y se presenta ahí junto con la declaración y los demás documentos obligatorios que acompañan la declaración. Y la declaración obviamente la van a hacer solicitando las preferencias del tratado X que estén importando ustedes. Esa es la verificación in situ, la verificación documental que se presenta al momento de la importación. Ahora, existe una verificación a posteriori, es la que se realiza una vez que se han nacionalizado las mercancías y estas han sido recibidas por la importación en sus bodegas o sus instalaciones. De hecho, en algunos casos, hasta cuando ya la mercancía ha sido vendida y consumida. Eso no significa que no se pueda hacer una verificación a posteriori, porque surgen dudas de origen. Por ejemplo, si una empresa ha estado cometiendo el fraude de triangulación de origen, donde trae mercancías de un país hacia otro con el que tenemos tratado, y luego la trae aquí a Honduras, importándola como que fuera de ese país, de ese tratado, está cometiendo fraude. Y tal vez ha logrado hacer esa práctica durante 2, 3 o 4 años. Pues resulta que en cierto momento se descubre, ¿verdad?, que están cometiendo esta práctica desleal. Y entonces la autoridad aduanera tiene todas las de ley para poder comenzar una verificación a posteriori. ¿Qué significa? Le va a revisar todas las importaciones que ha realizado de esa mercancía durante 4 años atrás para ver desde cuándo está cometiendo esas prácticas y luego se va a personar a la empresa importadora que le enseñe toda su documentación en su contabilidad y se le tiene que notificar que se va a comenzar con una verificación de origen porque existe una duda razonable de que esa mercancía no es originaria del país que ellos han declarado en los últimos años. Se comienza una investigación que es un proceso largo, con un equipo de personas expertas en esto, de aduanas y la Secretaría de Desarrollo Económico y otras que se necesita que estén involucradas. Se revisa la contabilidad de esa empresa y si es necesario se va hasta la empresa exportadora en el país exportador de esa mercancía. Obviamente se hacen notificaciones antes de hacer eso y se revisa todo su proceso productivo, toda su contabilidad de dónde trajo los insumos para producir esa mercancía. Y si se determina que no son originarias de ese país y que estaban solamente importando el producto final y en ese otro país solo le hacían un proceso mínimo que no cambiaba su esencia en la mercancía, como solo empaquetarla o cambiarle el empaque, se va a castigar a la empresa importadora en Honduras y va a tener que pagar todos los impuestos que dejó de pagar durante todo ese tiempo, además de las correspondientes multas. En cada capítulo relativo al origen de los acuerdos comerciales, se disponen facultades a la autoridad competente para efectuar el proceso de verificación de origen. En el caso de Honduras, la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con el Servicio Aduanero, la solicitud de realizar una verificación de origen la realiza la aduana de destino del producto que se está exportando. La verificación consiste en que, primero, en verificación documental del certificado de origen, el cual debe estar correctamente llenado de acuerdo a los instructivos de llenado y a los criterios para conferir origen. Y la verificación física, generalmente para la revisión del marcado de país en la mercancía, ¿verdad? Entonces, la verificación documental del certificado de origen y de toda la demás documentación, facturas comerciales, documentos de transporte, son esenciales para
estas verificaciones documentales de verificaciones a posteriores. Y si la mercancía todavía está en las bodegas de la empresa, pues se hace la revisión física de la mercancía, porque todas las mercancías tienen que traer una etiqueta o un marcado del país de origen, ¿verdad? Entonces también son indicios que pueden hacer dudar el origen de las mercancías. Ahora, ¿qué es la práctica desleal en las reglas de origen? Yo he venido mencionando este tema ya en varias ocasiones en estos 3 videos, ¿verdad? Es un tipo de defraudación fiscal. Cuando queremos que una mercancía goce de preferencias arancelarias, declarando que es originaria de un país cuando realmente no es originaria. Entonces es una defraudación porque el Estado está dejando de percibir impuestos por esa mercancía que se considera, entre comillas, que son originarias. El objetivo primordial, dice el contenido de las reglas de origen, es evitar que terceros países, o sea, países con los que no tenemos tratado de libre comercio, capturen o gocen preferencias arancelarias que no han negociado con anterioridad, mediante la práctica fraudulenta denominada triangulación de origen, el cual consiste en el aprovechamiento desleal por parte de un tercer país de ventajas concebidas en acuerdos comerciales que no ha negociado. La triangulación ilegal se produce cuando en una operación un país manda sus insumos o productos terminados a otro país, quien posteriormente manda o despacha como si fueran originarios de él a un tercer país, con el cual sí tiene acuerdo comercial. Esto suele suceder cuando el segundo país actúa como centro distribuidor para determinadas zonas geográficas. Por ejemplo, muchos exportadores asiáticos exportan a los Estados Unidos de Norteamérica para desde ahí distribuir en muchos países latinoamericanos como si fueran originarios de Estados Unidos, especialmente países centroamericanos. Al entrar en vigencia el CAFTA, existe la posibilidad que ciertos importadores o exportadores vinculados con el comercio de estos productos que triangulan en los Estados Unidos los declaren como originarios de ese país para poder acceder a los beneficios arancelarios negociados en el tratado. Y así yo les he venido mencionando ciertos ejemplos, y es muy cierto. Tal vez existan empresas en Estados Unidos que traen productos desde China, los llevan a Estados Unidos y después los mandan a Centroamérica como que fueran originarios de Estados Unidos. Recordemos que en Centroamérica son muy pocos los países que tienen un acuerdo comercial firmado con China. Hasta ahora solo Costa Rica y El Salvador va camino a eso, pero el resto de países no tenemos tratado de libre comercio firmado con China. Por lo tanto, si se descubriese esta práctica de que una empresa en Estados Unidos no produce una mercancía, la trae desde China hasta Estados Unidos, le cambia el empaque, le cambia la etiqueta solamente, lo pone en empaques o en cajas nuevas y luego los manda aquí a Honduras como que fueran de Estados Unidos, esa práctica no se permite porque no es originario esa mercancía de Estados Unidos, por lo tanto no es apta para gozar de los beneficios, ¿verdad? Y se han descubierto muchas empresas que realizan estas prácticas. Muchas son muy difíciles de detectar, otras son muy fáciles de hacerlo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, si se llegan a descubrir, las empresas son multadas y se cobran los impuestos que dejaron de pagar por todo el tiempo que estuvieron realizando esa práctica. Ahora, yo les mencioné hablando de que Honduras no tiene reglas de origen negociadas en la OMC, ¿verdad? Con los demás países con los que no tenemos tratado y que son miembros de la OMC. Sin embargo, el término y los conceptos de las reglas de origen se adoptaron en los tratados de libre comercio en base a los establecidos en el acuerdo de reglas de origen de la OMC, porque la funcionalidad es la misma, los objetivos son los mismos. Entonces el GATT no contiene normas específicas que rijan la determinación del país de origen de las mercancías. Esto es algo muy importante porque el acuerdo no dice, por ejemplo, que la regla 01010000 tiene que tener tal texto como regla específica de origen. No. El texto en cada una de las líneas arancelarias las redacta cada país en sus acuerdos que ha negociado y son negociadas línea por línea o o grupo de líneas o capítulos enteros. Son negociados con los países que tenemos tratado. Por lo tanto, las reglas de origen no son iguales en todos los tratados de libre comercio de Honduras y que eso que quede muy claro.
No porque cumpla las reglas de origen de Estados Unidos significa que es la misma regla de origen de la Unión Europea. Estaríamos muy equivocados si creemos eso. Las reglas de origen son diferentes en todos los tratados. Sin embargo, el acuerdo de reglas de origen de la OMC no dice qué texto tiene que tener cada regla de origen. Eso lo deja a discreción de cada país dependiendo de sus exigencias. Cada miembro es libre de establecer sus propias normas de origen según su legislación, pero exige a los miembros que aseguren que sus normas de origen sean transparentes, ¿verdad? O sea, que estén publicadas en un documento donde cualquiera pueda acceder a ellas y poder determinar y analizar si puede cumplir o no con las reglas de origen. Que no tengan efectos de restricción o distorsión del comercio internacional, o sea, que sean redactadas de acuerdo a la realidad. Ya lo mencioné, de reglas específicas flexibles y otras que son un poco más rígidas. Eso depende de las necesidades de cada país. Si producimos una mercancía, la regla de origen puede ser un poco exigente o rígida. Si no tenemos producción de esa mercancía y lo consumimos y lo necesitamos, las reglas de origen pueden ser flexibles, porque no vamos a crear una restricción o un obstáculo para comercializar algo que necesitamos. Al contrario, necesitamos abrir nuestro mercado al 100% para que podamos abastecernos de esa mercancía. Y que se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable, que no signifiquen discriminación en ningún tipo con los países que tenemos las reglas negociadas, ¿verdad?, dentro de un tratado. A más largo plazo, el acuerdo tiene por objetivo el establecimiento de normas de origen comunes. Ahora, cuando hablamos de normas de origen comunes, significa que sean armonizadas, o sea, que sean negociadas por todos los miembros de la OMC. Sin embargo, este sería un trabajo monumental y que llevaría muchísimo tiempo, porque recordemos que no todos los países tenemos las mismas necesidades. O sea, que sean negociadas comúnmente o armonizadas entre todos los miembros de la OMC, excepto en los que se refiere a algunos tipos de comercio preferencial. O sea que en aquellos países que tienen tratados, pues ya tienen negociadas sus reglas de origen, y las que se refiere aquí sería cuando lograran juntarse todos los países a negociar reglas de origen con los que no tienen tratado de libre comercio. Por ejemplo, los países que establecen una zona de libre comercio pueden utilizar normas de origen diferentes para los productos objeto de comercio en el marco de su acuerdo de libre comercio. Con esto estaríamos terminando el contenido entonces de este tercer parcial y oficialmente del periodo, ¿verdad? Esperando que puedan entonces estudiarlo, y cualquier consulta la pueden hacer a través del aula virtual. Por lo pronto, hasta luego.